Hola, hola, queridos estudiantes del grado quinto, los saluda su profesor Manuel. En el día de hoy vamos a descubrir la aventura de los derechos humanos, pero antes te invito a que mires un video para que sepas qué son los derechos humanos. ¡Vamos! Bully Magnets y SM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital?
La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. Así lo haré, Eleanor Roosevelt. Así lo haré. Bueno, niños, ya después de que observaron el video sobre qué son los derechos humanos, entonces vamos a realizar una primera actividad. Para esta actividad van a encontrar un material de apoyo, una lectura, el cual se titula La aparición de los derechos humanos. En esa lectura van a encontrar una pequeña historia de cómo surgieron los derechos humanos en el mundo. Luego de eso van a encontrar las características de los derechos humanos, el cual son 6. Y por último también van a encontrar los tipos de derechos humanos. Podemos encontrar 3 tipos de derechos humanos: los derechos civiles, los derechos económicos y sociales y por último los derechos de solidaridad. Entonces, como ya tienen un material de apoyo, lo que van a hacer ahora es que en la aplicación Prezi, que es muy ideal para diseñar presentaciones, es decir, que ustedes en esta aplicación van a ingresar, van a crear una cuenta, van a poder escoger, digamos, la plantilla que ustedes quieran para desarrollar esta primera actividad. ¿Listo? Entonces, apenas terminen la actividad, entonces la van a socializar con sus compañeros y el profesor. Bueno, niños, para esta segunda actividad también nos vamos a apoyar en una lectura, la cual se titula Los derechos humanos en el mundo. Aquí en esta lectura vamos a encontrar 3 organizaciones muy importantes que se encargan de proteger los derechos humanos en todo el mundo. Cuando en un país se presenta una situación donde se vulneran los derechos humanos, estas organizaciones o estas instituciones se encargan de hacer valer esos derechos, sin importar en qué país estén o sin importar de qué nacionalidad sea. Entonces, estas instituciones son las que se encargan de proteger. Encontramos 3 instituciones muy importantes. Por un lado tenemos la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, tenemos la Amnistía Internacional y por último tenemos la UNICEF. Entonces, para esta segunda actividad ustedes van a utilizar la aplicación Pauton, que es una aplicación que permite crear videos. Entonces, de una vez abordada la lectura, ustedes van a crear un video donde van a encontrar en Pauton herramientas muy sencillas para que ustedes puedan crear el video sobre esta temática muy importante. Listo, niños, continuando con nuestra tercera actividad, vamos a encontrar otra lectura de apoyo, el cual se titula Los derechos humanos en Colombia. Tal como se dieron cuenta en la actividad anterior, así como hay instituciones que protegen los derechos humanos en el mundo, también hay instituciones que protegen los derechos humanos de nosotros como ciudadanos y como miembros de este país. Entonces, tenemos 2 instituciones muy importantes. La primera es un programa presidencial de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Segundo, tenemos la Defensoría del Pueblo, pero también hay otras instituciones que protegen nuestros derechos aquí en Colombia, el cual ustedes pueden consultar en otras fuentes y también hacerlo parte de esta actividad. En esta actividad van a utilizar la aplicación EducaPlay, el cual van a desarrollar una sopa de letras de las palabras más importantes que ustedes pudieron encontrar en la lectura. ¿Listo? Listo, niños. Ya para finalizar con esta aventura,
de los derechos humanos vamos a encontrar una última actividad, la cual ustedes van a trabajar una lectura que son los derechos de los niños. Los niños también tienen derechos, entonces van a realizar la lectura, van a encontrar 10 derechos que ustedes tienen como niños, pero para esta actividad van a trabajar en una aplicación que se llama WordWall, el cual es una herramienta muy divertida porque ustedes van a poder crear juegos interactivos. Entonces la idea es que basado en estos derechos de los niños, ustedes van a crear un juego donde ustedes van a compartir con sus compañeros. Listo, niños, muchas gracias por su atención. Espero que se hayan divertido con esas herramientas y estas aplicaciones y nos vemos en una próxima oportunidad.